Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con ustedes, desde Argentina, el pastor Omar Oliva. Hasta que conocen a su Salvador. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae... Bueno, vamos a empezar. Tengo una descarga en el teléfono, así que YouTube no. Tu palabra, Queremos que salga bien todo y bueno, de esa manera vamos a hacerlo. doble filo que atraviesa mi alma. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy querido, muy delicado, un tema muy importante, si Dios así lo permite, que tiene que ver con la trampa de la gratificación instantánea, así como lo escucha. Es decir, cuando hablamos del precio de vender el futuro por un alivio temporal. Y en esto hay que trabajar muy cuidadosamente este tema, porque es un tema muy, pero muy delicado. Así que si Dios me lo permite, vamos a hablarlo y vamos a conversarlos y vamos a profundizarlo de manera que esto no nos agarre de sorpresa. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra. Bueno, vamos a empezar con un principio. Una de las vulnerabilidades más peligrosas, escuche bien, anote por favor, de la mente humana, una de las debilidades más peligrosas de la mente humana es la incapacidad de ver a largo plazo, la incapacidad de ver a largo plazo cuando estamos atravesando un momento de incomodidad, de dolor o de necesidad intensa. A ver, cuando el hambre, y ya sea física, emocional o sexual, se vuelve insoportable, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Bueno, nuestro cerebro entra en modo de supervivencia. Cuando estás en esas crisis en la que parece que el cuerpo te va a explotar de adrenalina. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro entra en un modo de supervivencia. En ese estado, en ese modo de supervivencia, somos capaces de tomar decisiones permanentes e irreversibles simplemente para conseguir un alivio, y un alivio que dura apenas unos minutos. Todo tiene que ver con esa situación. Cuando esa situación, cuando ese estado de vulnerabilidad te absorbe, te envuelve. Por eso lo que quiero hoy hablar contigo es una de las historias o de las transacciones, realmente tengo que ser honesto, más absurdas y más tristes de la historia humana. Más absurda y más triste de la historia humana. Mire lo que le digo. Podemos decir, yo más que triste, yo diría absurda.
Bueno, las dos cosas se combinan, absurda y triste. Y me refiero a la historia de Saúl. Creo que todos conocemos la historia de Saúl, ¿no? Creo que ya la hemos escuchado muchas veces. Así que prepárese para anotar y para profundizar luego usted en su hogar. Tu palabra de miel y de azúcar, un toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra. Bueno, en Génesis capítulo 25 nosotros encontramos esta historia. Repito, en Génesis 25. Repito, a ver, yo sé que usted va a coincidir conmigo. Esa historia, la historia de Saúl, es la historia más triste y más absurda que podemos encontrar en todas las escrituras. A ver, el libro de Génesis nos cuenta que Esaú era el hijo mayor de Isaac. Isaac era el papá de Saúl. Pero él era el hijo mayor. Es decir, que por derecho de nacimiento, preste atención, por derecho de nacimiento, Esaú poseía la primogenitura, así se llamaba en aquel tiempo, primogenitura. En el mundo antiguo, voy a explicar esto no era solo un título simbólico, ¡ay, soy el primogénito! No, significaba recibir el doble, escuche bien, de la herencia material de la familia. Convertirse en el líder espiritual del clan a la muerte del padre, claro, por supuesto. Y en ese caso específico, ser el portador de la promesa que Dios le había hecho al abuelo, en este caso a Abraham. Y de su linaje, mire lo tremendo que es esto, de ese linaje saldría y nacería el Mesías. Entonces estamos hablando de Abraham y esa promesa pasó a Isaac y esa promesa tendría que pasar por derecho, tendría que pasar a Esaú. Así que la primogenitura, para que lo entienda, era literalmente, voy a decirlo así, lo más valioso que Esaú poseía. ¿Sabe qué era la primogenitura? Era su identidad, eran tres cosas. Su identidad, anote, era su futuro y era su propósito. Espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra. Bueno, ahora vamos a el drama de la urgencia, que acá es donde me urge explicar esto. ¿Qué pasó? Un día Esaú regresó del campo después de cazar con Z, ¿no? Él era un cazador. Él cazaba y proveía en la casa, era un gran cazador. Ese día él estaba exhausto, ese día él estaba hambriento. Me imagino de haber recorrido, qué sé yo, kilómetros buscando una presa y no haber hecho nada, no haber agarrado ninguna presa. Al llegar a las tiendas, vio que su hermano menor, el hermano menor de él se llamaba Jacob. Y Jacob era todo lo contrario a Esaú. Jacob era un nene de la mami, era un muchacho tranquilo, un muchacho que pastoreaba algunas ovejas, mientras que el otro era hiperactivo, iba a cazar y venía y bueno. Cuando llegó a la tienda vio a su hermano menor, Jacob, y Jacob había preparado un guiso de lenteja rojo. Sí. Imagínese, Esaú venía hambriento. Ese olor invadió sus sentidos. A los que nos gustan los guisos, ¿no? Y Esaú, desesperado, con hambre,
Le dice a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo porque estoy cansado, muy cansado y hambriento. Y Jacob, el hermano menor, además de tranquilo, así como usted él me acaba de escuchar a mí, que era un muchacho tranquilo, un muchacho de la casa, era un gran manipulador astuto. La historia de Jacob lo muestra de esa manera. Y él conocía perfectamente la debilidad impulsiva que tenía su hermano. Él conocía muy bien el carácter de su hermano. Y vio la oportunidad perfecta. Y le lanzó, yo le llamo la oferta más despiadada. Él era el menor, recuerde, el dueño el que iba a poseer la primogenitura, era Esaú, que era el mayor. Y él le dice: bueno, pero véndeme en este día tu primogenitura. O sea, yo te doy un guiso, un plato de guiso bien grande, pero vos me lo cambiás por tu primogenitura. Dígame si no es una oferta despiadada. Y yo quiero hablarte hoy de la ceguera de la ahora. Cualquier persona, escúcheme bien, en su sano juicio, se habría reído de una oferta tan ridícula. Cambiar el liderazgo de una nación, la herencia de toda una vida y el linaje divino por un simple plato de guiso es matemáticamente estúpido. No sé si me entiende. Le ofrecía a Jacob por el plato de lentejas, le ofrecía el liderazgo de una nación, la herencia de toda una vida y el linaje divino. Quiero que me des todo eso por este plato de lentejas. O sea, cualquier, repito, persona en su sano juicio se hubiese reído o lo hubiese agarrado trompada al hermano por pícaro, por vivo. Pero, ¿qué pasó con Esaú? Esaú no estaba pensando con lógica, amigo mío. Y acá va la cosa. Estaba pensando con sus apetitos. Y la respuesta de Esaú, amigos míos, ay Dios mío, revela, escuche bien, la psicología exacta de la gratificación instantánea y la exageración de nuestra propia necesidad. Mire qué dijo Esaú. Bueno, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Voy a repetirte lo que dijo. Aquí yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Por favor, quiero que analicemos esa frase. Vamos a analizar esa frase. Mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la... Te dije, vamos a analizar esa frase. Esaú no se iba a morir. Él dice, bueno, ¿para qué me va a servir si yo me voy a morir? No se iba a morir, él era un cazador fuerte. Él era un hombre muy fuerte, él era un cazador acostumbrado a andar en el monte, estaba en su propio campamento, estaba rodeado de pastores y de rebaño, porque el padre era riquísimo, tenía de todo el padre. Si no comía ese guiso de Jacob,
Y podía haberse preparado algo él mismo a media hora más tarde. No sé si me entiende. Pero el impulso distorsiona la realidad. Te convence de que si no conseguís lo que querés ahora mismo, el mundo se va a acabar. Esaú menospreció su futuro porque idolatraba su presente. Que atraviesa mía. ¿Cuántas veces vos dijiste, no, yo me muero? No, si yo no tengo esto, me muero. No, no te vas a morir. Tenés un montón de opciones que te ha dado Dios. No, pero si yo no lo tengo ahora y lo quiero ahora y te desesperás por tenerlo ahora. Y a veces te volvés loco. Te agarra una angustia en el corazón. Esaú aceptó el trato, escúcheme bien. Esaú aceptó el trato. Juró, entregó su derecho más sagrado. ¿Y qué hizo Jacob? Bueno, le dio un buen plato de guiso de lenteja y le dio pan. Aquí tienes. La Biblia describe las consecuencias inmediatas con 4 verbos fríos y cortantes. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Y él comió. Escuche, primer verbo. Y bebió, segundo verbo. Y se levantó, tercer verbo. Y se fue, cuarto verbo. Así menospreció Esaú la primogenitura, con 4 verbos. Y esos 4 verbos describen la consecuencia más trágica y dolorosa de este hombre. El alivio de ese si no como me muero duró lo que tardó en tragarse el guiso, lo que tardó en terminar el plato. ¿Cuánto? Dígame, usted, no sé, 15 minutos, 10 minutos. 15 minutos después, el guiso se había acabado. Su estómago estaba lleno. O sea, listo. Pero su destino estaba vacío. El golpe es terrible. Ese golpe al espíritu fue terrible. La decisión era irreversible. La historia cuenta que años más tarde, cuando Esaú quiso reclamar la bendición que le correspondía, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no halló oportunidad para el arrepentimiento. Dice, aunque la procuró con lágrimas, lloró amargamente, no por amor a Dios, sino por el dolor de haber perdido los beneficios que él mismo regaló. ¡Qué tristeza! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Hay un título que siempre suelo usar en mis enseñanzas: teniéndolo todo y no teniendo nada. Y ahí está el mensaje que atraviesa esta historia. ¿Por qué? Porque puedes que hoy te encuentres caminando por el campamento de tu vida, sintiendo un hambre profundo. Póngale nombre al hambre. Puede ser soledad, puede ser cansancio, puede ser estrés, necesidad de validación, que alguien te valide. O quizás sientas un deseo físico abrumador. ¿Por qué no? Puede que frente a ti tengas un plato de lentejas. Vamos a poner nombre al plato de lentejas.
Puede que delante de ti tengas una, qué sé yo, una aventura extramatrimonial que te promete aliviar tu rutina. Un negocio fraudulento que te promete dinero fácil, un negocio en el que un giro y ya tengo dinero. O un mensaje de texto con esa persona tóxica de tu pasado, para no sentirte solo, sola. Esta noche, porque el diablo te hizo creer que estás sola, así estás, sola. Estás solo. O el regreso a un viejo vicio, que tal vez de donde Dios te sacó, pero que ahora por tu situación, por tu necesidad, por tu estrés, por tu cansancio, por tu soledad, por tu deseo físico, ahora ese viejo vicio promete adormecer tu ansiedad. Esta historia es una historia que se repite siempre. Siempre. No es una historia suelta ya, Jacob y Esaú, y hablamos como si estuvieran en el pasado. No, hoy tenemos la misma situación. Tenemos muchos Esaú que sienten un hambre profundo, como sentía Esaú. Esaú sentía un hambre físico, pero puede ser un hambre espiritual. El hambre ese puede representar muchas cosas, como te dije antes. Hay cristianos que se sienten angustiados, cansados, estresados. Necesitan que alguien les diga, está bien, sos una persona que te quiero. Ignorando el amor de Dios. O sea, ellos ignoran todo lo que cargan, porque ignoran que son hijos de Dios y que ese título, como el título de la primogenitura, es aquello que va a marcar tu futuro y lo que marca tu presente. Y ahí aparece el diablo con el plato de lentejas. ¿Para qué? Para calmar tu sed. No es casualidad, no es casualidad. No es casualidad que si vos te sentís sola aparezca un antiguo ex o alguien en tu vida que no tiene nada que ver con Dios, pero justo que es lo preciso para calmar mi angustia y mi soledad. No es casualidad, no es casualidad que aparezcan viejos amigos, no es casualidad que aparezcan viejos negocios. No es casualidad, ¿eh? No es casualidad que las cosas aparezcan así de golpe. Vos cuando las cosas aparecen de golpe, pero están lejos del plan de Dios, vos tenés que saber que ese es el famoso Jacob con el plato de lentejas. Tenés que tener muchísimo cuidado con eso. ¿O por qué te crees que a Jesús se le aparecieron tantos platos de lenteja enfrente? El pueblo lo quería ser rey. Lo quisieron llevar al imperio griego para que él hablara cosas y él nunca quiso esas cosas. Esos platos de lentejas que aparecen instantáneamente son para agarrarte en tu peor momento, cuando estás cansada, cuando estás angustiado, cuando estás estresado, cuando tenés un deseo físico abrumador. Ahí va a aparecer el plato de lentejas con la negociación más cruel. Hay gente que vendieron su primogenitura, vendieron su santidad, vendieron su lugar preeminente en la iglesia donde se congregaban, todo por un plato de lentejas, ¿eh? Ahí aparece esa aventura que te promete aliviar la rutina, ese negocio, como siempre digo, bueno, todos esos tóxicos, personas tóxicas que una vez fueron tóxicas, pero que no te das cuenta. Le pasó a Sansón. A Sansón todo venía bien hasta que él tenía una gran necesidad. A mí me llama siempre la atención que Sansón dormía en el regazo de Dalila. Y no cualquier hombre duerme en el regazo de su mujer. Podés en un momento, ocasionalmente, qué sé yo, poner la cabeza en el regazo de tu mujer. Pero Sansón tenía esa necesidad
de dormir siempre en el regazo de Dalila en este caso. Y algunos historiadores nos cuentan que eso hablaba de una gran necesidad que tenía Sansón de amor, una gran necesidad de validación, que posiblemente la venía heredando porque le faltó cuando él era pequeño, no sé. El hecho es que él dormía en el regazo. ¿En el regazo de quién? De Dalila. ¿Qué era Dalila? Su plato de lentejas. Entonces, 3 veces Dalila le pregunta cuál es el secreto de tu fuerza. Y cuando él describe cuál es el secreto de su fuerza, Dalila procede a hacer, o sea, lo ata, por ejemplo, con lo que él dijo que era el secreto de su fuerza. Y vienen los filisteos y Dalila dice, despertate que viene el filisteo. Y Sansón rompe las ligas. Pero no se dio cuenta que era la mujer quien lo estaba entregando. ¿Y por qué una persona a veces está tan enceguecida que no se da cuenta que tiene adelante al mismo Satanás, al mismo Judas, con el plato de lenteja? ¿Por qué no se da cuenta las personas que las propuestas que le están haciendo son platos de lenteja? Y bueno, por la situación por la que están pasando. Por eso no se dan cuenta. Esa es la razón. Pero aquel que está firme en la fe, sí se da cuenta. O se olvidan ustedes cuando Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, venía con el plato de lentejas. ¿Y cuántas veces a vos te ofrecieron ese plato de lentejas? Te ofrecieron ese plato de lentejas que tenía cara de un ex, cara de un nuevo amor, cara de droga, y después caes, yo recaí, pastor, otra vez el plato de lenteja, y todas esas cosas. Y lo que hizo el plato de lentejas es lo que hace el plato de lentejas y seguirá siendo el plato de lentejas. Destruye la vida. Destruye la vida. Y dice la palabra de Dios que después, aunque procuró con lágrimas la primogenitura, la perdió. La perdió. Pero no la perdió porque se le extravió. La perdió porque él mismo la vendió voluntariamente. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Por eso esta historia nos deja 5 advertencias urgentes que pueden salvar tu vida. Anota esto. 5 advertencias urgentes que pueden salvar tu vida. La advertencia número 1. Nunca tomes una decisión permanente basándote en una emoción temporal. Repito, nunca, jamás en la vida tomes una decisión permanente basándote en una emoción temporal. Ten cuidado con eso. Que lo temporal no nuble de ninguna manera lo permanente. Si vas a tener que tomar una decisión permanente, entonces no la tomes bajo la presión de una emoción temporal. Ay, sí, yo lo hago, ya, tomo la decisión. No lo hagas. No lo hagas, porque la decisión que tú tomarás, como la de Saúl, será una decisión permanente. Recuerda que las decisiones permanentes afectan, para bien o para mal, a tus hijos. Si tú decides seguir a Cristo, es una decisión permanente. Y eso va a afectar para bien a tus hijos. Pero si tú decides tomar una decisión permanente basándote en una emoción temporal, eso también se lo va a transmitir a tus hijos. Porque esa emoción temporal te va a llevar a cometer un error que luego vos se lo vas a transmitir a tus hijos. Porque imagínate el hijo de Saúl, que iba a ser el heredero de la primogenitura cuando Saúl muriera. ¿Afectó o no afectó a su hijo? Porque él no tenía ya más la primogenitura. Entonces ten cuidado con tomar decisiones permanentes con emoción temporal. Hoy dentro de las iglesias estamos llenos de personas que son emocionales. Vos lo ves temblar y parece que está lleno del Espíritu Santo y que gritan y que danzan. Esa emoción no es Dios. No es Dios.
Entonces ten cuidado. Siéntate, tomas decisiones serias, basadas en la palabra de Dios, basado en tus convicciones, porque la emoción anula las convicciones. Número 2. Ningún plato de lentejas vale tu propósito. Ningún plato de lenteja vale tu matrimonio. Ningún plato de lenteja vale tu integridad. Y ningún plato de lenteja vale tu paz mental. Cuidado, porque el plato de lenteja tiene como objetivo que te presenta Satanás, claro, bien disfrazadito, bien disfrazadito. El plato de lenteja que te presenta Satanás es la moneda con la que él quiere negociar el propósito que tú cargas, con la que él quiere negociar tu matrimonio, con la que quiere negociar tu integridad, con la que quiere negociar tu paz mental. Y como te agarra muy vulnerable, vos lo primero que haces, sí, total me voy a morir. Por Dios, no lo hagas. Número 3. El alivio que te ofrece la tentación hoy te va a dejar vacío mañana. Y encima de eso, con una factura altísima que pagar. Le pasó a Esaú. Esaú, cuando comió el plato de lenteja lo disfrutó, pero pues no tengo ni siquiera tengo la menor duda. Hambriento, desesperado y cansado, con un buen guiso de lenteja. ¿Cómo lo debe haber disfrutado, no? Tiene que haber sido un éxtasis para él. Un éxtasis que tan solamente duró 15 minutos. Y después de eso, quedó vacío para siempre. Quedó vacío de su primogenitura. Y como te dije antes, con una factura altísima. A pagar. Y la pagó hasta que se murió. Así son las tentaciones. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que autoministrarnos, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, tenemos que vigilarnos, tenemos que no primar nuestra emoción. En todo caso, lo que debe primar es la palabra de Dios, porque las tentaciones siempre vendrán para robarte el propósito. Las tentaciones siempre van a venir para robarte tu integridad, para robarte tu paz mental. Siempre van a venir las tentaciones, siempre, siempre. El diablo va a venir a negociar. Porque en todo caso, ¿qué es el pecado? Y el pecado es un negocio. Un negocio en el que se involucra el diablo y en el que se involucra el hombre. Eso es el pecado. Es Satanás ofreciéndote un negocio. Te doy esto que a vos te gusta y vos dame lo que a mí me gusta. Y sos vos el que decidís, bueno, ¿me conviene o no me conviene? En primer lugar, nunca, jamás te va a convenir hacer negocio con el diablo, porque siempre vas a perder. Pero claro, es tan tentador lo que él te promete. Él te promete, bueno, vamos a sacarte, te voy a sacar del propósito, dame tu propósito y yo te voy a dar lo que tanto te gusta. Dame tu matrimonio y yo te voy a dar lo que tanto te gusta. Dame tu integridad y yo te voy a dar lo que tanto te gusta. ¿Se olvidan ustedes cuando Satanás se presenta ante Jesús? ¿Y qué quería Satanás? Negociar la integridad de Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Las tentaciones de Satanás tienen una medida y esa medida es tu necesidad, tu dolor, tu angustia, tu falta de seguridad, tu falta de validación. Tiene esa medida. Y ahí estás cuando cedes. De hecho, cuando cedes a esa tentación, la disfrutas. Eso sí, la disfrutas 15 minutos. Y después se viene el vacío. Después se viene el dolor. Después se viene el llanto. Que aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará tu palabra.
Número 4. Aprende siempre a tolerar la incomodidad de la espera. Cosa que nadie quiere. Soporta el hambre del proceso. Claro, uno de los problemas que tenemos nosotros es: quiero ya. Yo no estoy dispuesto a esperar, pastor. ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? Hoy yo contaba un hermano que por aceptar a Cristo le cortaron las 2 manos. A vos no te cortaron las 2 manos. Entonces, el esperar se torna incómodo. Incómodo. Yo te dije antes, a ver, ¿qué dijo Esaú? Uy, pero me voy a morir de hambre, estoy muerto de hambre. Media hora le llevaba a él a hacerse un guisito. Tenía animales de sobra para hacerse un guiso. Pero no. No quiso esperar. No tuvo la capacidad de soportar el hambre del proceso. Y a veces Dios quiere hacer un alto en nuestra vida para que esperemos ciertas y determinadas cosas. A veces Dios quiere que soportemos el hambre del proceso. Porque no todos los procesos son malos. Al contrario, son todos buenos. Porque en ese proceso aprendemos un montón de cosas, aprendemos a esperar, aprendemos el arte de la paciencia, aprendemos a tener fe, aprendemos a confiar, aprendemos a crecer, aprendemos a orar. Pero Esaú no, Esaú lo quería ya. No quiero esperar, pero mirá que me vas a vender tu primogenitura. No me importa, ¿para qué quiero la primogenitura? Dale que tengo hambre. Aprendamos a tolerar la incomodidad de la espera y a soportar el hambre del proceso. Espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Y por último, y dejé esto para el último porque considero que es el broche de oro. No menosprecies tu futuro cediendo ante la desesperación de tu presente. Porque Dios tiene un banquete reservado para ti si tan solo te atreves a rechazar la comida barata que ofrece el diablo, la comida barata de la gratificación instantánea. Hay algo superior al plato de lentejas. No menosprecies tu futuro. Porque estás desesperado en el presente. Siempre me acuerdo la palabra de Dios que dice: por el gozo puesto en su Señor, Jesús soportó el oprobio y fue hasta la muerte. Vos tenés que saber que lo que vos tenés es un futuro prometedor. No solo para ti, sino para tus hijos. Repito, un futuro prometedor. No menosprecies ese futuro por un presente de desesperación. Dios tiene reservado para ti un manjar. Y estás cambiando ese manjar por una comida barata. Y hoy quiero hablarles a todas aquellas personas que están en este momento diciendo en su corazón: pastor, yo no me encuentro bien. Aquellos que están diciendo: pastor, yo no estoy bien. No estoy bien. Y aunque roto estoy, alguien que quizás está en el pozo de la desesperación, porque fue vencido por el presente, fue vencida por el presente, cayó otra vez en lo que había prometido a Dios no volver a caer otra vez. El diablo aprovechó su situación y le trajo un buen plato de lentejas.
Y comiste, creíste que ese plato de lenteja iba a saciar tu necesidad. Y hoy estás vacía, hoy estás vacío. Con desesperanza en el corazón, te sentís sucio, te sentís sucia, te sentís engañada, engañado, te sentís deprimida, te sentís estresado. Quizás vendiste tu integridad y eso es lo que te hace sentir mal, porque te sentís sucia, te sentís sucio de ir delante de Dios. Mi consuelo y mi paz. Tal vez rompiste lo que más amaba. Dañaste a lo que más amaba. Traicionaste tu futuro. Traicionaste a Dios, traicionaste tu iglesia. Traicionaste tu corazón. Pero tengo una buena noticia para darte. Tu presencia me cubrió. Y tiene que ver con esto. Me llama la atención que dice que Esaú lo procuró con lágrimas. Procuró con lágrimas volver a conseguir la primogenitura y Dios le dijo, no, no. Pero en la palabra de Dios te cuento algo que te va a volar la cabeza. Hubo un joven que también comió el plato de lentejas. Y cuando se arrepintió de todo corazón, no pasó lo mismo que pasó con Esaú. El padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Le cambió la ropa, le cambió el calzado, puso anillo en su dedo, hizo un gran banquete. Porque en Cristo Jesús no importa cuán profundo hayas caído, Cristo Jesús baja esa profundidad y te saca en victoria. Hay perdón en el nombre de Jesucristo. Corre a sus brazos, corre urgente. No le importa al Señor cuán hondo hayas caído. Hay perdón en Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Así que si el diablo te hizo creer que estabas destruida, que estaba destruido, que estabas en sus manos, yo quiero decirte algo. Podés volver a empezar de nuevo. Podés volver a empezar otra vez. Quizás me digas, pastor, ¿qué tengo que hacer? Primero, reconocer tu pecado. Lo segundo que tienes que hacer es decirle al Señor que perdone tus pecados. Él te está esperando con los brazos abiertos. Dile, Señor, perdona mis pecados. Y corre a los brazos de papá. A ese lugar de refugio. Los brazos del que te ama como nadie te ha amado. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a guiar en una oración. ¿Quieres? Donde quiera que me estés escuchando. Se siente tan frágil y el silencio parece vivir. Dile allí de estas palabras hace las tuyas. Decirle, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, aún me escuchas. he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Solo busco sentir tu presencia. Perdóname. Recordar que no voy a caer. Reconozco mi pecado. Aunque no Perdóname, Señor. sé que estás. Necesito ser perdonado por ti. Aunque llore. Necesito que tú fortalezcas mi corazón. Necesito que me abraces. Necesito sentir ese amor.
que hace mucho tiempo no siento. Tú conoces mi corazón, díselo. Por eso en esta noche quiero decirte que tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Dile gracias, Señor, por recibirme en tus brazos, por amarme como me amas. Gracias, Señor. Déjame orar por ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que tomes cada vida, Señor, que ha orado conmigo, donde quiera que estén, Señor, que perdones sus pecados y los recibas en tus hermosos brazos, en el nombre de Jesús. Padre, que tu gloria los alcance, que tú puedas tocarlo con tu presencia ahora, Dios mío, sanando el alma y el espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos, gracias, Señor.